Problemas sociales en el Ecuador. Desempleo. El desempleo se refiere a un estatus de ocupación en el cual las personas deseosas de trabajar no encuentran un empleo correspondiente, pues el trabajo es el medio indispensable para obtener los medios que aseguren un determinado nivel de vida, siendo el fenómeno involuntario tanto de los individuos como del lado de las empresas. Desempleo en el Ecuador. En el Ecuador, la problemática del desempleo constituye un fenómeno estructural y cíclico, lo cual pone de manifiesto la carencia de fuerzas dinámicas que brinden la posibilidad de generar plazas o fuentes de empleo en el territorio nacional. Esto se pone de manifiesto en la existencia de un desequilibrio entre la oferta y demanda de trabajo, además de la marcada segmentación del mercado laboral y la tecnología. En América Latina, Ecuador es uno de los países donde la tasa de desempleo asciende a el 4% en los últimos años, debido a la inestabilidad en los precios del petróleo y al aumento de la deuda externa enfrentando cambios crecientes. Causas del desempleo. Como primera causa tenemos lo que son las políticas gubernamentales, mismas que dan respuesta a las diversas demandas de la sociedad. El tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo, aquí entra a funcionar el seguro de desempleo, que es un programa público que aunque protege la renta de los trabajadores, aumenta la cantidad de desempleo friccional. Es decir, que cuando los trabajadores pierden su trabajo actual y están en proceso de encontrar otro. Como segunda causa tenemos lo que es la legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al equilibrio, eleva la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demandada. Como tercera causa tenemos el poder de mercado de los sindicatos. Cuando estos consiguen en los sectores sindicalizados unos salarios superiores a los de equilibrio, crean un exceso de trabajo. Como cuarta causa tenemos el introducir nuevas tecnologías para reemplazar los puestos de trabajo de los trabajadores. Esto sucede generalmente porque representa un menor costo o una ganancia en la productividad. Como quinta causa tenemos la formación insuficiente o inadecuada de la población económica activa. En ocasiones el mercado laboral demanda la fuerza de trabajo en las áreas en las que las personas no están preparadas. Y como última causa tenemos lo que es la carencia de fuerza dinámica que permite generar plazas o fuentes de empleo en el país. Gracias. Con respecto a la problemática, el desempleo conlleva una disminución de los ingresos y por tanto produce cambios en el estilo de vida. Se producen cambios radicales en la forma de vivir, pues vive con la incertidumbre de no saber hasta cuánto tiempo puede durar esta situación. En tales circunstancias se tiende a ser precavidos y a reducir drásticamente los gastos. El desempleo conducirá inmediatamente a lo que es una pérdida de ingresos y de producción. El problema principal que se aborda en esta investigación es el desempleo en el Ecuador, mismo que se ha incrementado con el paso del tiempo, debido a diversos factores como son económicos en el escenario de las múltiples crisis que se han dado, las políticas con los gobiernos de turno y su administración deficiente, sin dejar a un lado los problemas medioambientales, como es el caso del COVID-19, que ha afectado significativamente a los empleados. Con respecto a la gráfica, es sobre el desempleo en recesión. Ante una situación de recesión económica, habrá menos demanda de trabajo por parte de las empresas. En este caso, la línea roja hace referencia a la demanda.
que pueden incluso desplazar los salarios a la baja, como se puede observar en la gráfica, lo que hará que los ciudadanos consuman menos bienes y servicios, y esto a su vez afectará a las empresas vendiendo menos y les obligará a bajar los precios. Este círculo vicioso de precios a la baja se denomina espiral deflacionista, y esto ocurre cuando hay deflación. Al haber deflación, es decir, bajan los precios, se reduce el beneficio de empresas, se reduce la producción, aumenta el desempleo, se reduce el consumo, así como también hay un exceso de oferta y de bienes y servicios. Por otro lado, también tenemos lo que son las consecuencias del desempleo. Entre ellas tenemos el aumento de las desigualdades sociales, en la que una parte de la población dispone de un ingreso muy ajustado que le dificulta mejorar su posición económica. Asimismo, disminuye la calidad de vida, ya que cuanto menos recursos posee una persona, menor será su calidad de vida. Asimismo, también una de las consecuencias es que empeora la salud mental de la población, ya que el desempleo genera una gran desmotivación, causando grandes depresiones, así como también problemas psicológicos. Otra de las consecuencias es la reducción del consumo, ya que el consumo se incrementa o se reduce en función de la capacidad económica de la población. Por lo tanto, cuando una determinada economía posee altas tasas de paro, su consumo se verá mermado o disminuido. Otra de las consecuencias es el mayor gasto estatal. También lo que tenemos es la pérdida del capital humano. Por ejemplo, cuando un profesional pasa un largo periodo en paro, sus conocimientos se reducen. Y finalmente tenemos como consecuencias los conflictos étnicos y regionales, así como también la sostenibilidad de la deuda externa. Crisis del desempleo por pandemia mundial de COVID-19. Ecuador fue uno de los países más golpeados durante las primeras semanas de propagación del coronavirus en América Latina, y organismos internacionales sostienen que será uno de los que más duras consecuencias económicas sufrirá a causa de la pandemia, que golpeó en un momento crítico. El coronavirus ha afectado significativamente a los empleos, cuyo impacto directo es por la suspensión de las actividades económicas en el país, lo cual ha ocasionado en muchos casos el cierre de negocios, dejando a miles de personas sin empleos, en el que sus remuneraciones o liquidaciones no han sido canceladas en su totalidad. Es así como el nivel de la tasa de desempleo incrementa notablemente. Por tanto, los desempleados tardan tiempo en encontrar un nuevo trabajo que satisfaga las necesidades de las familias. El impacto del desempleo generalmente se direcciona a la sociedad y más aún a las personas con recursos económicos limitados, las cuales sienten los efectos de inmediato. En los primeros 2 meses de crisis sanitaria, el 80% de los negocios y las empresas de Ecuador no realizaron ninguna actividad. A diferencia de permitirles un respiro, restan aún más la liquidez de las empresas y la capacidad de compra de la población ecuatoriana. La situación laboral en el país empeorará a causa de la baja actividad y la paralización de la mayoría de los sectores económicos. En medio de la emergencia por la pandemia del COVID-19, los cálculos se han revisado considerablemente el alza de daños causados por la pandemia a nuestros mercados laborales. Las cifras reflejan un deterioro en las condiciones, sobre todo en los países en desarrollo como lo es Ecuador. Los trabajadores ecuatorianos se ven afectados por algún tipo de restricciones laborales. Los aspectos que agravan con el aumento del desempleo en el país. La informalidad. La consecuencia inmediata de la crisis en el mercado laboral es el aumento del empleo inadecuado. Según el INEC, las personas tienen un empleo inadecuado cuando tienen un empleo que no satisface las condiciones mínimas de horas o ingresos, que perciben ingresos laborales menores al salario mínimo o trabajan menos de 40 horas a la semana. El hambre. La pérdida de empleo significa menos ingresos en algunos casos y en algunos casos nada de ingresos, por lo que los presupuestos familiares se ajustan y desembocan en problemas de nutrición.
Los hogares con menos ingresos tienen más probabilidades de tener una dieta menos saludable e incluso de padecer hambre. Estos efectos podrían ser causados por cambios en los presupuestos familiares. La inseguridad. El efecto colateral del desempleo y la pobreza es el aumento de la inseguridad. Si la gente no tiene trabajo y no tiene qué comer, empezará a delinquir. Y crece la brecha del género. La destrucción de plazas de empleo no golpea a todos por igual. Si se analiza por género, las mujeres son quienes han sentido más impacto en el país. Las desigualdades sociales y económicas. La desigualdad socioeconómica es un problema producto de la mala distribución de la renta en el área social. Por desigualdad social entendemos que es una expresión que refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo de personas, pero favorece a otras clases sociales. Entre sus causas tenemos los sistemas fiscales injustos, la corrupción y flujos ilícitos de capitales, distribución injusta de la inversión y el gasto público, y el acceso desigual al capital, al conocimiento y a la tecnología. El desempleo tiene una seria repercusión en el desarrollo social y económico dentro de un país. Este se ve reflejado en parámetros como la productividad y la concentración de periodos de crecimiento económico a través de una mirada de la evolución del Producto Interno Bruto, el PIB. En la siguiente gráfica se puede observar el análisis de 11 años consecutivos en la que se da como resultado que en el año 2007 existió un superávit de 6.5 puntos porcentuales. Sin embargo, con el paso de los años este se vio transformado, dando como resultado un déficit, es decir, la tasa de desempleo bajó, ubicándose en 3.8 puntos porcentuales. En diciembre del año 2019, la tasa de participación global se ubicó en 65.3%, la tasa de empleo fue de un 3.8%, la tasa de empleo adecuado fue de un 38.8%, el subempleo se ubicó en 17.8%, la tasa de empleo no pleno fue de 28% y la tasa de empleo no remunerado de 10.9%. El siguiente contexto va a situar a Ecuador como un país en el que el desempleo aún es un fenómeno muy difícil de erradicarlo y también de poder controlarlo, más aún en los actuales momentos, ya que con la crisis económica provocada por la nueva enfermedad del coronavirus, la tasa de empleo de Ecuador subió a un 13.3%, la cifra más alta desde el año 2007. En la siguiente gráfica se muestra la existencia de una relación negativa entre la brecha de pobreza y la población desempleada en el Ecuador durante el periodo del 2004 al año 2019. Es decir, que la población empleada no está focalizada de una manera equitativa y eficaz sobre los sectores más vulnerables, dando paso al desempleo, por lo que se entiende el desempleo como un término genérico que se refiere a un estatus de ocupación en el cual las personas que tienen deseo de trabajar no encuentran un empleo adecuado y correspondiente, ya que el trabajo es el medio indispensable para obtener los medios y asegurar un determinado nivel de vida alto. Ya que en un país que varía cada año sus porcentajes de manera muy rápida, y más aún en la actualidad, el desempleo tuvo un crecimiento alto debido a la pandemia, como ya lo habíamos explicado, con un porcentaje de 13.3%. Esta situación va a provocar una desestabilización para la cual se deben tomar medidas para poder disminuir esta grave problemática. Se debe empezar a concientizar respecto al tema, ya que como todo problema hay que manifestarse buscando una solución, por lo cual se requieren políticas públicas para seguir enfrentando la pandemia y para conectar la emergencia con una recuperación que transforme con igualdad y sostenibilidad al país. También nos surge como un estado de bienestar con sistemas de protección sociales universales, integrales, sostenibles con base de un nuevo pacto social.
En conclusión, la pobreza es un factor negativo para el desarrollo sostenible de cada país. La pandemia del COVID-19 ha provocado un aumento sin precedentes en la tasa de pobreza en Latinoamérica y en especial en Ecuador ha dejado circunstancias económicas complejas de revertir, como por ejemplo el retroceso de 10 años en el índice de pobreza, la caída del crecimiento económico al 9%, la desafiliación de 2.007.000 personas del Seguro Social y el aumento del desempleo y el crecimiento de riesgo dentro de nuestro país. Las soluciones al problema principal del desempleo, como grupo hemos planificado las siguientes soluciones. Aumentar la inversión en desarrollo de regiones y comunidades empobrecidas, implementación de empleo digno para la población de ambos sexos, incluidos los jóvenes mediante la promoción del emprendimiento y el desarrollo de sus competencias profesionales, acceso a créditos con mejores tasas, agilidad en los trámites y seguridades jurídicas y aquellos incentivos que nos ayudan a subir las normas. Gracias.